Bienvenidos, estimados hermanos y amigos, a su ministerio Comunidad Cristiana, una nueva vida en Jesucristo, y el Ministerio Internacional Mujer de Dios vuelve a casa. Es una bendición estar nuevamente con todos ustedes a través de nuestros programas, estudios y prédicas de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, nos pueden conectar a través de Facebook y en YouTube, y allí puedes estudiar, ver nuestras prédicas y todos los mensajes de la Palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, y te pedimos que tomes el control de la atmósfera, de los medios de comunicación, de las personas aquí presentes, de nuestros televidentes. Te doy gracias por cada uno de ellos y declaro tu presencia en este mensaje. Declaro que hay unción, que hay tu presencia en cada una de mis palabras, y que todo este mensaje va a ser para la edificación del cuerpo de Cristo. A ti sea la gloria, la honra y la adoración. Toma control de este lugar y de este púlpito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les saludo nuevamente, Pati Ramos, una mujer de Dios y una amiga y hermana en el Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, soy una servidora de Dios hace unos 20 años. Tengo un título de teóloga pastoral y he estado ministrando en diferentes ministerios, y también he estado impartiendo la palabra a través de los canales de YouTube y en la Comunidad Cristiana, una nueva vida en Jesucristo, y el Ministerio Internacional Mujer de Dios vuelve a casa. Bienvenidos. Bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de por qué Dios nos procesa. Esa es una pregunta que quizás tú te has hecho muchas veces. Le has preguntado a Dios, o tú mismo te has preguntado por qué Dios procesa a las personas. Es decir, por qué nos pasa por diferentes momentos o tiempos de dificultad y nos procesa y nos va haciendo un molino o un moler en nuestra vida personal, o nos va transformando, o nos va haciendo este tamizaje, también podemos decirlo, o nos va haciendo el proceso del molino con la uva. Todo este tipo de preguntas que nos hemos hecho, incluyéndome, ¿por qué Dios nos procesa? Y el tema va a ser: sin muerte no hay vida. Repite conmigo: sin muerte no hay vida. Y vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. Y vamos a darle inicio a este mensaje. Romanos 8, versículo 6. 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. El Espíritu de Dios nos da vida. Ese es el título de capítulo 8 de Romanos. Vayamos a Juan 12, 24. Juan 12, 24. 12, 24. Dice el Señor en Juan 12, 24. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Sí? Si el grano
de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Nosotros somos granos de trigo. Y a menos de que pasemos un proceso con Dios, daremos fruto. A menos de que muera nuestra vida del alma y nuestros deseos personales, así podemos dar fruto para las obras del ministerio y para la obra de la iglesia y para todo lo que iniciemos para un servicio en el Señor. ¿Sí? Y vayamos también a Romanos 9:20. Regresemos a Romanos 9:20. Gloria a Dios por este mensaje. Yo le contestaría: amigo mío, si no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios, la olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. ¿Sí? El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Puede dar un ministerio, Dios, a nuestras vidas por momentos, o puede dar un ministerio de tiempo completo. Eso es lo que tiene como contenido este mensaje de Romanos 9:20. Y vayamos a Jeremías 18:6. Jeremías 18:6. 18:6. ¿Qué dice Jeremías 18:6? Dice el Señor, acá en la palabra: para los israelitas, ustedes están en mis manos, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. En el momento que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. Ahí está hablando la parábola del alfarero, ¿sí? Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Estoy en el versículo 1 del 18 de Jeremías. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas, y ya lo acabamos de leer. El alfarero. ¿Qué es un proceso? Proceso significa refinamiento, purificación, transformación. Metanoia, que significa una transformación de lado a lado. Un refinamiento, una purificación y una transformación. Porque es importante que sepamos que sin muerte no hay vida. Recuérdalo muy bien en Romanos 9:20, sin muerte no hay vida. Vayamos a Génesis 37. Génesis 37. Y allí vamos a fundamentar nuestro tema también. Historia de José. Quédate ahí, tú lo vas estudiando en casa. Por el tiempo no podemos leer todo porque es bastante extenso, pero tú lo puedes leer. Historia de José. Los sueños de José. ¿Qué pasó con José? Y quiero decirte, mi estimado hermano y amigo en el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo quiere hacer una transformación en nuestras vidas. Siempre Dios ha tenido un plan con el ser humano. Pero el ser humano se independizó de Dios y piensa que se puede hacer a un lado a Dios y continuar hacia adelante, pero está totalmente equivocada la persona que piensa así. Porque Dios es el neuma, Él es el aire, Él es el viento, Él es todo, Él es nuestro respirar. Tú estás vivo ahí escuchándome, viva, porque tienes el neuma, es decir, el aliento, el soplo de vida. Sin muerte de la carnalidad no hay vida interior, ni sanidad, ni poder, ni verdad. No podemos servir a Dios llenos de nudos, de cosas sin resolver, en cautividades, aún esclavos, sin definirnos a nosotros mismos, sin dejar atrás el pasado, las costumbres y aprendizajes inútiles.
Sabemos que cuando Dios quiere usar a cada uno de nosotros, Él va a tomar el control absoluto de nuestras vidas. Y sin Él, nada podemos hacer, dice la palabra. Así que en esta hora, toda persona cuando llega a los caminos del Señor Jesucristo, va a sufrir un proceso, porque como somos y llegamos a la vida cristiana, así no podemos servir a Dios. Tenemos que morir a muchas cosas para así poder ser llamados verdaderos cristianos convertidos. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque muchas veces pensamos que me convierto al Señor Jesucristo, comienzo la vida cristiana, pero no quiero que Dios me cambie nada, porque me parece que yo estoy bien así y que no necesito ningún tipo de proceso ni transformación. Pero estamos bastante equivocados, porque todos los seres humanos necesitamos proceso, debido al pecado que habita en nuestro cuerpo mortal. Necesitamos el proceso. ¿Qué es un proceso? Ser destruidos para volver a ser hechos de nuevo, así como lo vimos en el taller del alfarero en Jeremías, como lo vimos en las lecturas anteriores, que el Maestro Jesucristo es el alfarero y Él nos coge a nosotros somos el barro y Él nos destruye para volvernos a construir. Es decir, como somos antes de Cristo, no le servimos a Él. Necesitamos, cuando llegamos a la vida cristiana, entrar en un proceso como el barro, ser totalmente hechos de nuevo, formados de nuevo, decorados y embellecidos de nuevo, porque cuando llegamos a la vida cristiana tenemos toda la esencia del pecado, y así, en esa forma, no podemos servir a Dios. Recuérdalo muy bien, porque si tú quieres en algún momento servir a Dios y tú piensas que así como te encuentras lo puedes servir, te quiero decir que no. Primero, para servir a Dios hay que hacer un proceso de metanoia, que significa metamorfosis. Es el mismo ejemplo de la oruga, el gusanito, que para ser una gran mariposa hermosa y bien destellante en colores y en hermosura, tiene que pasar por un proceso de ser primero insignificante, como el gusano. Y asimismo nosotros, cuando llegamos a la vida cristiana, necesitamos entrar en un proceso de transformación, un proceso de liberación, un proceso de formación. ¿Sí? ¿Qué es un proceso? Es pasar por molinos, como la oliva, para que se suelte el aceite finísimo y de la unción. Es pasar por un molino como la uva tiene que ser pisada. Es pasar por un molino como la oliva tiene que ser exprimida. La molida de la oliva duele. Y si esa oliva pudiera hablar, diría me duele, y me duele mucho. Porque esa oliva va a ser triturada al máximo, a reducir su estado de semilla, reducirla en estado de aceite. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, conmigo y con todos ustedes, Él nos va a hacer un proceso que significa una transformación, una liberación, una purificación, una santificación, una metanoia, una transformación como la oruga a la mariposa. ¿Qué es un proceso? Es morir al yo, a mí misma, a mí mismo, para vivir en Cristo y su plenitud. Debo morir a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a como a mí me dijeron que era, a como a mí me enseñaron que así son las cosas, pero cuando llego a los caminos del Señor Jesucristo, resulta que todo lo que yo soy, traigo, aprendí, no le sirve a Él. Él tiene que volverme a hacer de nuevo. ¿Qué es un proceso? Es pasar por el proceso de la transformación como la oruga a la mariposa hermosa. Porque Dios nos procesa, mis estimados hermanos. ¿Tú crees que porque Dios te procesa? Porque Él te ama, ¿cierto? Porque tú eres una vasija importante para Él.
pero quizás cuando tú llegaste a los caminos de Dios, estabas en una condición de muchísimo pecado. Pecado significa desobediencia y rebeldía. Y así, en esa condición, no le podemos servir a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Él? Romper la vasija, formarla de nuevo y hacerla como a Él le agrada. Por eso debemos pasar un proceso. ¿Por qué Dios nos procesa? Porque somos hijos y no bastardos. Cuando somos hijos somos disciplinados. Cuando no somos hijos, no hay disciplina. Por eso es que tú ves que la gente del mundo sigue pecando, le va bien, entre comillas, parece que todo está normal, que no ha pasado nada, que no les va a ocurrir nada y que antes al contrario pecan y les va más bien o mejor. Pero te quiero decir que si ellos no son hijos de Dios, recuerda, hay dos clases de situaciones bien extremadamente diferentes. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, todos. Pero ser hijos de Dios es cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo hacemos parte de nuestra vida, le entregamos el control total de nuestra vida y nuestros asuntos y Él comienza a gobernarnos. Esa es la gran diferencia. Por eso es que tú ves que hay gente que hace todas las cosas mal y siguen haciendo lo malo por muchos años y casi toda su vida la pasan en ese camino y no pasa nada con ellos porque quizás ellos no son hijos de Dios, es decir, nunca han recibido a Jesucristo en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú y yo somos hijos de Dios, Él nos va a procesar, nos va a transformar, nos va a disciplinar. Dice la palabra de Dios que el padre que no disciplina a sus hijos no lo ama. Y si tú y yo somos hijos de Dios y hacemos lo malo, va a venir una disciplina grande. Porque Dios nos procesa, porque tenemos hábitos y costumbres del esclavo y no de herederos. Recordemos que el pueblo de Israel había salido de la cautividad. Ellos estaban pasando hacia el otro lado del desierto a la tierra prometida, es decir, a Canaán, a la tierra donde fluye la leche y la miel, es decir, la sobreabundancia y todas las provisiones de Dios. Pero ellos no tenían la mentalidad de herederos o de hijos o de nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, sino de esclavitud, de Egipto. Su mentalidad nunca cambió. Ellos murieron en el desierto, solo los más jovencitos heredaron porque no estaban contaminados. Pero los más viejos y la gente que no entendió nunca la mentalidad de herederos murieron en el desierto y no pasaron a la tierra prometida. ¿Por qué Dios nos procesa? Porque tenemos hábitos y costumbres de esclavos y no de herederos. La carne no puede servir a Dios, el espíritu sí puede servir a Dios. Cuando hablo de carne, me refiero a tu condición como persona. La carne es todo, el alma, la voluntad, las emociones. Yo digo, yo pienso, a mí me parece, a mí me gusta así, no me corrija, no me discipline. Esa es la carne. La carne es la que no le gusta la Biblia, ni la oración, ni congregarse, ni obedecer. Pero cuando somos seres espirituales, es decir, que estamos más llenos de la palabra y del Espíritu Santo que de la carne, somos obedientes, nos dejamos corregir, nos dejamos procesar, nos dejamos moldear, nos dejamos dirigir y obedecemos a Dios y a nuestras autoridades. Esa es una gran diferencia bastante clara, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos procesa? Porque no es a tu manera, estimado hermanito y hermanita, varón y varona de Dios, jovencito y jovencita, niño y niña que me ves y me escuchas en esta hora a través de esta prédica. No es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y cuando nosotros tenemos la costumbre de que es como a mí me parece, Dios nos va a procesar. Todo hijo de Dios va a sufrir un proceso. Recuerda bien, si eres hijo de Dios, sufrirás un proceso. Y si entras en desobediencia y si cometes pecados, significa cosas desagradables ante los ojos de Dios, y eres hijo, entrarás en disciplina. Vayamos a Isaías 45:9. Isaías 45:9. Hoy estamos hablando un tema bastante interesante, poderoso,
porque Dios nos procesa y el tema es: sin muerte no hay vida. Isaías 45:9. Isaías 45:9. Le doy gracias, Abba Padre, por todos nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestra página en YouTube y también a través de Facebook. Nos escriben que les gustan nuestros mensajes, nuestras prédicas. 45:9, dice el Señor en la palabra. Dice el Señor acá en 45:9: el misterioso poder de Dios. El barro no le dice al alfarero: ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo: tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Por eso yo, el Dios Santo, que formo al pueblo de Israel, les digo: ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo, ni enseñarme lo que debo hacer. Yo hice la tierra y a sus habitantes, yo extendí el cielo con mis manos, y allí coloqué los astros. Yo hice triunfar a Ciro, el rey de Persia, y ahora lo ayudaré en todo para que reconstruya Jerusalén, que es mi ciudad. Entonces, ¿qué dice el Señor acá? Que el misterioso poder de Dios, que el barro no le dice al alfarero: ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo: tú no trabajas bien, o tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Entonces, ¿qué significa? Tal cual tú eres, tal cual tú eres, tal cual tú eres, así le agradas a Dios. En el sentido de que Él te formó. Él te formó desde el vientre de tu madre. Pero a raíz de todos los hábitos y costumbres y de las malas decisiones y de la contaminación de tanto pecado y desobediencia, necesitamos un proceso en el taller del maestro. ¿Te va a doler? Sí. ¿No te va a gustar? No nos va a gustar. ¿Va a ser largo? Depende de ti. ¿Te van a triturar todas las áreas de tu vida? Sí. ¿Nos van a moler? Sí. ¿Nos van a pisar? También. ¿Nos van a despojar? Sí. Como el águila que necesita despojarse de tiempo en tiempo de sus vestiduras, de sus garras, de su pico, de sus plumas, quedarse desnudita y esperar el proceso de que todo eso que ya estaba envejecido vuelva a crecer, el pico nuevo, las garras nuevas, las plumas nuevas, pero dura un tiempo, 150 días, 5 meses. ¿Qué es un proceso entonces? ¿Y por qué Dios nos procesa? ¿Tú crees que Dios nos procesa porque Él es malo? No, Él nos procesa porque Él nos ama. ¿Quiénes de la Biblia fueron procesados? Vayamos, entonces ya estábamos ahí, en Génesis 37, los sueños de José. Leamos un poco. Tú lo puedes leer en casa y tú también allí lo puedes estudiar. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Los sueños de José. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veía que su padre lo quería más que a ellos, es decir, había envidia. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo de manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños.
Qué situación tan complicada. José era un niño mimado. José, el nombre José significa el esforzado, el valiente, el que prospera. ¿Sí? Pero José tenía un grande defecto, que José era muy mimado por su padre. Y dice la palabra de Dios que cuando los hijos son mimados, avergüenzan a los padres. Y José tenía un problema bastante delicado. Puedes ver esa prédica que la di hace como 2 años. Los hijos mimados son una vergüenza. Primera y segunda parte está en el canal de YouTube, Mujer de Dios vuelve a casa. Con ese título lo puedes encontrar, para que complementes esto que voy a hablar. José tenía 17 años y era un joven bastante mimado, comunicativo, todo lo contaba, y él tenía sueños de revelación de algo futuro que Dios le estaba mostrando que iba a ocurrir. Y esos sueños incrementaron, ya los hermanos lo odiaban porque era el preferido del papá. Pero al contarle los sueños, creció más el odio y más la envidia, que es la envidia, desear lo que otros tienen. Y cuando él comenzó a manifestar estos sueños, acrecentó la envidia y el odio de sus hermanos, y aún su papá estaba un poco confundido, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que como José tenía todos estos problemitas era un joven mimado, y también necesitaba entender que esos sueños vendrían para el futuro y que esto lo tendría que procesar él con madurez para poderlo entender. Entonces él fue sacado del seno de su hogar, de su padre, de sus hermanos que no lo querían, y fue vendido a Egipto como esclavo. Ya toda la historia tú la conoces, pero la puedes seguir leyendo en el capítulo 37 de Génesis. Yo voy a avanzar para que tú allí lo estudies, pero para que tengas la idea más clara. José fue procesado, José fue pulido, molido, fue disciplinado, fue corregido, fue madurado, fue formado. ¿Qué es formar? Lo del barro. Formación que duele. No podemos servir a Dios en ningún ministerio si no ha habido formación primero. Porque si tú no has sido formado o formada antes de servir, si tú llegas a un lugar, a una iglesia o a un ministerio y comienzas a servir así, en un lugar, sin haber sido formado, transformado, purificado, lavado, cambiado de lado a lado, tus conceptos, tu forma de ser, tu forma de pensar, te quiero decir que si tú comienzas a servir así, todo lo que hagas va a ser muy negativo. ¿Sí? Entonces Dios tenía un propósito muy grande con José, pero él tenía que hacer un proceso con José, enseñarlo primeramente a ser prudente, segundo, enseñarle a vivir lejos del seno de papá, porque él era muy consentido. También necesitaba aprender a aceptar a sus hermanos, aunque lo odiaran y todo lo demás, y él tuvo que haber sido procesado 13 años, es decir que él fue sacado a los 17 años y su ministerio comenzó a los 30 años. ¿Sí? Y por eso vemos que es muy importante que nosotros dejemos que Dios trabaje con nuestras vidas, nos guste o no nos guste. A la oliva no le gusta que la expriman, pero ella se tiene que dejar porque hay que sacarle el aceite finísimo a esa oliva. A la uva no le gusta que la expriman, pero hay que sacarle el jugo de uva a ese fruto, ¿sí? Y a las semillas, y todo necesita refinamiento y procesamiento, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos, todos necesitamos proceso, si somos hijos de Dios. Por eso es que a veces vemos que en algunos ministerios o iglesias o lugares se gestan una cantidad de problemas y de cantidad de conflictos y de cantidad de malos testimonios, porque las personas que estaban sirviendo ahí
en cualquier tipo de posición, no tenían formación, ni madurez, ni proceso, ni purificación, ni tenían de pronto hasta ni siquiera un llamamiento, es decir, para estar ocupando ciertos lugares, posiciones o ministerios. Y cuando llegaron a esos lugares, sin haber sido procesados, molidos, triturados, descontaminados, limpiados, purificados, lavados totalmente, ¿sí? Llegan así tal cual eran antes en el mundo y llegan así mismo a la iglesia, y todo va a ser para pérdida, es decir, todo va a ser para conflicto. ¿Quiénes en la Biblia fueron procesados? Moisés. Moisés era enseñado según las ideas del faraón, y así con esas ideas del faraón no le podía servir a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, mi querido y estimado Moisés, al desierto 40 años para enseñarte a volver a hablar, a volver a pensar, a estar en quietud, a depender de mí y a comenzar un ministerio. 40 años, ¿tú estarías dispuesto a estar 40 años en el desierto? Siendo allí procesado como la naranja cuando la exprimen y sacan el jugo, ¿sí? 40 años, Moisés. José fue llevado 13 años lejos de papá a la casa del faraón para hacerlo luego gobernante y Dios glorificarse en José porque él era muy mimado. Esther fue un proceso emocional porque Esther era huérfana y ella necesitaba sanidad de las emociones. Pablo era orgulloso con sus títulos académicos y mucho conocimiento, y Pablo fue muy procesado, ¿sí? Mucho tiempo de proceso en Pablo, es decir, Saulo, el que perseguía a los cristianos. Pedro, el inestable, él era imprudente, él era incoherente, él era impulsivo y él no era respetuoso, él hablaba fuera del tiempo, tomaba decisiones que no eran de Dios, y él no era una persona estable emocionalmente. Un día decía una cosa y el otro día decía otra. Un día decía te seguiré hasta la muerte y el otro día estaba negando al Señor. Pedro era inestable y por eso Pedro tuvo que pasar un proceso. La samaritana era promiscua, ella tenía una debilidad sexual, por eso cambiaba tanto de marido. Y cada vez que vemos que un hombre cambia de mujer y de mujer y de mujer, él también es como la samaritana, entonces sería el samaritano, el promiscuo, y ella necesitaba una liberación, y ella fue pasada por un proceso también. María Magdalena también era prostituta, tenía 7 demonios de diferentes cosas, y ella también fue procesada y luego le sirvió al Señor. Y muchos más, que hoy no vamos a mencionar, puede ser en otro de estos complementos de prédicas que hablemos, y cada uno puede estudiar la historia de cómo fueron procesados. Vayamos a 2 Corintios 4:7, 2 Corintios 4 y 7, 2 Corintios 4 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Tenemos un tesoro, se llama Jesucristo, está dentro de nosotros somos débiles. Me quedaba yo pensando que la vida es como un soplo, como dice la palabra de Dios, y que muchas veces personas se enorgullecen tanto de hacer o de ser o de tener, pero una sola caída, inocentemente uno se puede caer en cualquier lugar y puede perder la vida. Que le falte a uno el aire, que se nos atranque, digamos, un arroz, una harinita, poder perder la respiración y morir. Somos tan frágiles, ¿verdad? Como el vaso frágil, como este jarrón. Una pequeña caída y se rompe, ya no sirve para nada. Así mismo, y nosotros somos muy frágiles, pero tenemos un tesoro que se llama el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. ¿Por qué personas no se dejan procesar? Porque son rebeldes a Dios y se resisten al cambio. Entonces,
Cuando una persona es rebelde, no se deja procesar. Y te voy a poner un ejemplo. El oro, la plata, el barro, diferentes alimentos como el pan necesitan horno, fuego. Y cuando no nos dejamos procesar es que no nos dejamos pasar por formación, por perfeccionamiento. Y cuando no nos dejamos pasar por el perfeccionamiento, entonces ¿qué va a ocurrir? Que nuestra alma, nuestra carne y nuestro yo va a quedar intacto. Y así no le vamos a poder nunca servir a Dios. Por eso es que tú ves que gente nunca le sirve a Dios. Y uno dice, pero ¿qué le pasa a esta persona que Dios la llamó y nunca le ha servido? Es porque nunca se ha dejado procesar. Cuando se siente que Dios la está procesando, se sale del proceso porque son rebeldes. Y esas personas que no se dejan procesar nunca le pueden servir a Dios. ¿Por qué Dios nos procesa? ¿Por qué personas no se dejan procesar? Porque son personas que van contra Cristo y todo lo bueno de la vida cristiana. Entonces hay personas que prefieren no dejarse formar, antes prefieren quedarse así porque ellos tienen unas ideas contra Cristo. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que muchos jóvenes están en contra de Dios. Que muchos jóvenes, tanto niñas, como niños y señoritas o jóvenes, no se dejan procesar por Dios. Son rebeldes porque han visto mal testimonio de sus padres cristianos y aún sus padres pastores. Y como ellos saben que como que todo eso parece una farsa, ellos son como los anticristos, es decir, que están en contra de la doctrina de Cristo por los malos testimonios. ¿Por qué personas no se dejan procesar? Porque están conjurados, pactados, satanizados desde el vientre, desde la niñez y la juventud, o ellos mismos hicieron un pacto de rendirse a Satanás y no a Dios, y por eso no pueden avanzar. ¿Por qué personas no se dejan procesar? Porque tienen un pacto con Satanás. Y te lo puedo decir como a nivel de ejemplo. En la iglesia que hemos servido por muchos años, llegaron muchos tipos de personas, jóvenes, adultos y en fin, señoras y señores, niños y niñas, ¿verdad? Pero muchos de ellos, jóvenes y personas adultas, ya habían hecho de anterioridad un pacto con Satanás en el espiritismo o con la brujería, o habían hecho algún tipo de ritual, o habían hecho algún tipo de conjuro con sus propias almas, porque tú sabes que hay gente que cree en eso, de que le entregan el alma a Satanás y Satanás los vuelve ricos, pero te quiero decir que ese truquito dura poco. Y si tú no me crees, mira cómo terminan los artistas de Hollywood y los actores y actrices. Ellos terminan destruidos, porque ellos hacen un pacto con Satanás, los enriquece por un tiempo y después le pasa la factura y los acaba, porque el diablo nunca da nada gratis. ¿Qué pasa cuando una persona es procesada? Atención a esto. ¿Qué pasa cuando una persona es procesada? Es humilde, depende de Dios, reconoce que no es perfecta, pide perdón con arrepentimiento, se deja corregir y enseñar, se reencuentra con Dios y consigo misma, se vuelve amiga de Dios y de las cosas buenas y justas, es verdadero, amigo de otros y es una persona sincera. ¿Qué pasa cuando una persona es procesada? Comprende la Biblia y la obedece, teme a Dios, controla sus deseos de todo tipo, se hace el más pequeño, es decir, humilde, no pisotea a nadie, busca servir por convicción, no por ambición o por ser visto, se deja modelar por el Espíritu Santo, es ejemplar a otros, vive en paz en medio de ataques, ya no es él o ella, ya es el Espíritu Santo en ella. Eso es lo que ocurre cuando una persona es procesada. Y vamos a cerrar con tipos de procesos. ¿Sí? ¿Les ha gustado el tema, verdad? Interesante y ungido. Tipos de procesos: la uva para sacar el vino, la oliva para sacar el aceite, el barro para sacar la naturaleza humana, es decir, para volver a formar como al maestro le agrada que seamos, y el pan
da vida. Tipos de procesos, tú sabes que el pan necesita ser amasado, tener un tipo de cuidados y de elementos y de ingredientes para poder procesar el pan. ¿Qué áreas procesa Dios antes de usar a una persona? Porque tú me preguntarás, bueno, ¿y en qué me irá a procesar Dios? ¿Sí? Te quiero dar un breve testimonio, mi estimado hermano y hermana. El Señor a mí me llamó cuando tenía 8 años. Así como a Samuel, lo llamó, pero no lo empezó a usar a los 8 años. Él fue formado mucho tiempo, muchos años, y ya después, cuando estuvo formado, Dios lo comenzó a usar como profeta. Y el Señor a mí me llamó a los 8 años, pero yo no comencé a servir sino en la adolescencia. Comencé a servir ya cuando estuve más preparada. Pero el Señor lo pasa a uno de proceso en proceso, de formación en formación, de nivel en nivel y de madurez a madurez. Y puedo decirte que mi vida ha sido de muchos procesos, de muchas pruebas, ¿sí? De mucho fuego. He tenido que entregar todo, como mi profesión, como socióloga, como relacionista pública, conferencista, como todo lo que soy y tengo y estudié, todo se lo entregué al Señor para servirlo y seguirlo como a Él le agrada, ¿sí? Y mi vida ha sido de muchos procesos. He tenido que dejar personas que tal vez yo quería, familiares, personas, amistades, en fin, para poder seguir al Señor. He tenido que hacer lo que Él me dice, viajar a donde Él quiere que yo viaje, y someterme con humildad al proceso, aunque no me guste ni me agrade el fuego, pero he estado allí, ¿sí? Y te quiero decir que aunque el proceso nos duela, y el fuego y la tribulación y la angustia y la persecución y el vituperio y el dedo así que me señalan y lo que sea, y el escarnio público y etcétera, aún así por encima de eso debo continuar. ¿Por qué? Porque entre más yo me dejo procesar, más el Señor me va a usar, ¿sí? ¿Qué áreas procesa Dios antes de usar a una persona? La sexualidad. Si tienes descontrol sexual, o eres una persona promiscua, o lujuriosa, o laxiva, ¿sí? O fornicaria, o adúltera, o una persona muy activa en la parte sexual, Él te va a procesar en esa área. Y si tú puedes controlar la parte sexual, también vas a poder controlar todo lo demás, porque la parte sexual es lo primero que el Espíritu Santo va a controlar en nosotros. Y cuando ya la parte sexual no es una prioridad, cuando ya eso no me arrastra, sino que esa parte quedó congelada ahí hasta que sea el tiempo de Dios, si tú te vas a casar, Él te pone la parte sexual en quietud y te esperas hasta el matrimonio, si estás con Él y te dejas procesar. Si no te dejas procesar, entrarás en actividad sexual fuera del tiempo, con personas que no son del propósito de Dios, y te irás quemando en ese tipo de pecado, y ahí se quedará tu proceso, porque lo primero que el Señor va a trabajar en nosotros es la parte sexual. Segundo, la economía. Ya no es tu sueldo, ya no es tu dinero acá, esto es mío, ya no es que esta es mi platica, ¿sí? Que algunos piensan que esto es lo mío, pero cuando el Señor nos quiere procesar, nos quita todo, no porque Él necesite algo, es porque Él nos quiere despojar de nuestra codicia y avaricia. Cuando el Señor nos procesa con las amistades, procesa nuestros pensamientos, procesa nuestras acciones, procesa nuestras relaciones con la familia, procesa mis deseos personales. A veces yo quiero unas cosas, unos motivos equivocados, y quiero unas cosas, y quiero alcanzar unos logros, y quiero cierto tipo de cosas porque tengo una motivación específica, y probablemente es mala. Va a procesar las intenciones, va a procesar tu corazón. Si eres una mujer que fuiste abandonada, Él te tiene que primero sanar. Si eres un varón que tal vez te rechazaron, tendrá que sanarte primero antes de usarte. Dios es un Dios de orden.
Y si somos del propósito de Dios, Él nos procesará. ¿Sí? Las intenciones, el pasado, las ataduras, los caprichos. Tú no puedes llegar con tus caprichos a imponerle a Dios ni a nadie. No puedes llegar a la iglesia imponiendo tus caprichitos. Allá no te vamos a hacer cosquillitas para que tú te rías y que todo te agrade. Si verdaderamente Dios te llama a un ministerio, primero hay que pasar el proceso. Por eso el Señor dice que primero, antes de poner a servir a una persona, póngala a prueba. Y no es un mes, por ahí 1 año y medio. ¿Sí? Porque si la persona no ha pasado un proceso y la ponemos a servir en la iglesia, esa persona va a echar abajo la iglesia. Se llama erosionar, que es lo mismo que destruir. Va a procesar el egoísmo. Ya no eres tú y tus pasiones, ya no eres tú y lo que tú quieras, ya no eres tú y solamente tú. Él te va a procesar las bajas pasiones, los bajos instintos, tu mirada, que le gusta mirar, te va a esas bajas pasiones, esos deseos incontrolables, te va a procesar la lujuria, el deseo personal, tus títulos, tu carrera personal o tus deseos, la doblez, un día sí sirvo, otro día no sirvo, un día me animo, otro día me desanimo, un día quiero ir a la iglesia, otro día no quiero, un día amo, otro día odio, así no es. Y la enemistad con Dios. Esos son los tipos de procesos. ¿Por qué la amistad con Dios? Porque muchos están en enemistad con Dios. El Señor me da una palabra para un varón. Si él ve esta prédica, esa palabra es para él. Él es un pastor, es decir, está llevando un ministerio, pero no lo está llevando con orden, está totalmente desviado. Y el Señor le da esta palabra, que hace 10 años está en enemistad con Dios, que él parece que le está sirviendo a Dios, pero él está de espaldas a Dios. Y como está de espaldas a Dios, todo lo que está haciendo lo está haciendo para el beneficio de él personal y económico, no para el reino de los cielos. Y esa persona lleva 10 años, desde el 2006, lleva de espaldas a Dios, está en enemistad contra Dios porque en su vida ocurrió un fracaso matrimonial y él no lo pudo procesar ni aceptar. Y él se volvió una persona más rebelde de lo que ya era antes y actualmente está en un ministerio sirviendo, pero en rebelión y no le está sirviendo a Dios. Él está yendo de espaldas contra Dios y está haciendo todo lo de esa persona, más no lo de Dios. Y esa palabra es para él. Esa palabra me la dio el Señor hace como unos 3 meses, pero hoy vino otra vez a memoria a mí. Nunca la había dicho, pero hoy la digo. Y entonces la persona lleva 10 años en enemistad. ¿Y por qué está en enemistad con Dios? Porque Dios lo procesó un tiempo y él se salió del proceso. Porque él quiso hacer las cosas y las ha querido hacer siempre a su manera, no a la manera de Dios, y como con Dios no es como a ti te gustan ni tus caprichos, entonces la persona está en rebelión. ¿Y qué debe hacer? Debe primeramente hacer un alto, postrarse, quebrantarse, humillarse, reconocer, pedir perdón y comenzar él a restaurarse su vida personal primero. Porque lo que él está haciendo le está haciendo muchísimo daño a muchísima gente, porque él está en mucha rebelión contra Dios. Entonces a Dios no lo podemos engañar. Podemos estar sirviendo en la iglesia y podemos estar al mismo tiempo estar en rebelión, ¿cierto? Como la tribu de Coré, estaban con Moisés, pero había un grupo de 250 más Datán y Abirán en contra de Moisés. Es decir, parecía que iban con el pueblo de Dios, pero ellos estaban en rebelión. De igual forma le pasa a este varón. Bueno, Padre, te damos gracias por esta noche, por este mensaje precioso. Gracias por todos los que en esta hora nos acompañan. Están aquí, están en este momento escuchando el mensaje. A todos los televidentes de la comunidad cristiana, Una Nueva Vida de Jesucristo y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Yo te bendigo grandemente. Te doy las gracias, Padre Celestial, por usarme en este mensaje. Sé que llegará a multitudes de personas. Los bendigo grande y poderosamente.
Y te doy gracias a ti, Espíritu Santo, por usarme con poder y con autoridad para este mensaje. Los espero en una próxima edición de estos estudios de la Palabra de Dios. Habló para ti Patti Ramos, de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo y Mujer de Dios Vuelve a Casa, UNBJ, MDBC, que son las iniciales de los dos ministerios. Y te doy las gracias por estar con nosotros. Te bendigo. Shalom.